Un cordial saludo para todos, mi nombre es Lina González y este es un ejercicio académico para el curso de Epistemología de la Comunicación. En este ejercicio hablaremos un poco acerca de la migración venezolana hacia Colombia y todos los conflictos y problemas sociales, económicos, culturales y generales pues, que se genera con este fenómeno en el país. Bueno, para empezar hablaremos un poco acerca de los antecedentes y la evolución, del fenómeno de la migración como tal en el mundo y pues cómo este fenómeno no es algo que es de la actualidad, sino que es algo de hace muchos años. Y posterior a esto, pues ya nos adentraremos más específicamente en el fenómeno de la migración venezolana como tal. Entonces, como vemos en el título de esta diapositiva, la migración es un cuento viejo. ¿Por qué es un cuento viejo? Porque pues la migración es un fenómeno que se produce a nivel mundial desde hace ya varios años. Se puede decir que desde el principio de los tiempos la hemos visto reflejada en nomadismos, en invasiones, peregrinaciones, expediciones comerciales y las colonizaciones que han construido el mundo como hoy lo conocemos. Aquí vemos pues en las fotos, de hecho, fotos de la peregrinación, de la colonización y de la invasión y de los mismos nómadas. O sea, esta actividad de migrar, de trasladarnos de un lado a otro, pues ha sido algo ya que lo hacemos desde el principio de los tiempos y por lo general implica la necesidad de atravesar una o varias fronteras. En ocasiones involucra el uso de la fuerza, como por ejemplo las colonizaciones o las invasiones, y a veces genera pérdidas humanas, porque en este mismo desplazamiento de atravesar fronteras que no conocemos, de enfrentarnos con comunidades que no conocemos, de utilizar la fuerza, pues se puede generar violencia y asimismo pérdida de vidas humanas. Las razones que motivan las migraciones masivas de humanos pueden ser desde causas físicas hasta causas humanas. Dentro de las causas físicas podemos, por ejemplo, clasificar a los terremotos, a los tsunamis, que son pues desastres naturales como tal. Dentro de estos mismos desastres naturales podemos ver los ciclones, las sequías, todo este tipo de fenómenos hace que obviamente la gente se vea en una condición de desplazamiento al perder pues sus viviendas, sus trabajos y toda su fuente de ingresos y provisión para poder pues continuar con su vida normal. Estas condiciones hacen que necesariamente la gente tenga que moverse hacia otro lugar que desafortunadamente muchas veces representa cambiarse de un país a otro. Dentro de las causas humanas ya podríamos clasificar las causas políticas, las religiosas y las económicas. Entonces, por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo en este momento vemos una migración de Chile, ¿sí? Son unas personas que están huyendo de la dictadura pues, de Pinochet, ¿sí? Porque esa dictadura generó un desplazamiento masivo. En las causas religiosas vemos acá pues cómo estas personas que son del Medio Oriente, sabemos que ya hay un conflicto religioso bastante fuerte que ha generado unas pugnas desde hace muchos años y son personas de este país, de Siria, tratando pues de pasar la frontera. Dentro de las causas humanas también vemos las causas económicas, ¿no? Aquí pues vemos dos ejemplos que son pues, estos son ciudadanos cubanos y venezolanos pues que tuvieron que dejar sus países de origen precisamente pues porque la situación económica se puso muy difícil a raíz de las políticas económicas que tomaron sus gobernantes. Por eso para este caso nos concentraremos en la migración de los ciudadanos venezolanos, ya que pues antes del siglo XX Venezuela era
consideró un país próspero y de hecho atractivo para muchos europeos e incluso suramericanos, incluso para colombianos. Entre más o menos los 70s y 80s, muchos colombianos migraron hacia Venezuela porque pues era un país próspero económicamente, o sea, estaba la bonanza petrolera y le estaba yendo muy bien económicamente, ¿sí? Sin embargo, pues las eh, dictaduras militares y las crisis económicas hicieron pues que esto cambiara drásticamente. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? A comienzos del siglo XXI, con la llegada de Hugo Chávez al poder, la implementación de la nueva constitución y del socialismo revolucionario, algunos ciudadanos comenzaron a sentirse amenazados con las medidas que tomaría el nuevo gobierno. Es un poquito lo que está pasando acá, sin, digamos, pues querer decir que Petro es igual a Chávez en el momento, pero cuando un nuevo gobierno pues sube al poder y sobre todo cuando es un gobierno de pronto de izquierda, que la izquierda siempre ha sido como tan temida, pues obviamente los ciudadanos comienzan a tener miedo por las políticas que se puedan implementar. Y esto fue lo que le pasó a Venezuela. Pero pues allá no fue una cosa solamente de discurso, sino que efectivamente pues Hugo Chávez comenzó con políticas muy drásticas a nivel económico que afectaron mucho a la población y a la economía del país. En 2013, cuando Chávez muere, Nicolás Maduro asume el poder y acelera todo este proceso migratorio, aumentando el desencanto, la incertidumbre por el futuro, la violencia, la falta de proyectos y la precariedad y la pobreza en este país. Y por supuesto, el incremento en el número de migrantes venezolanos ha tenido una dimensión inesperada en varios aspectos, ha desbordado el aparato institucional colombiano. Este es el impacto que está causando esa migración en Colombia. Y ese impacto lo está causando en diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel institucional, la migración ha demandado la articulación y coordinación vertical con los diferentes niveles de gobierno y horizontal entre entidades públicas. En materia económica, la tasa de inmigración desde Venezuela podría estar afectando esfuerzos en reducción de pobreza. Las estimaciones preliminares indican que a mayores tasas de inmigración podrían tener un impacto negativo en los mercados laborales locales. De hecho, eso ya lo hemos visto porque vemos cómo llegan los inmigrantes venezolanos que tienen una mano de obra mucho más económica a reemplazar a trabajadores colombianos. También, digamos, en términos sociales, la migración ha traído consigo el incremento de población en condición de vulnerabilidad y con esto una mayor percepción de inseguridad. Dinámicas como el reclutamiento forzado y la trata de personas en un contexto de posconflicto como el colombiano aumentan la inestabilidad en áreas fronterizas. Otras vulnerabilidades como la explotación sexual, la separación y desprotección de niños y la violencia intrafamiliar y de género aumentan los factores de violencia, creando dinámicas favorables para el incremento de la inseguridad. Los episodios de xenofobia, aunque localizados, se han tomado violentos en algunos casos aislados, incluyendo el ataque de asentamientos y en casos extremos el asesinato de migrantes. En consecuencia, también hay un aumento en la demanda de servicios de salud. Entonces, como vemos, son muchos los problemas y pocas las soluciones pues para este fenómeno. Allí es donde uno se pregunta por dónde empezar. Y digamos que, pues obviamente esta es una situación bastante crítica, pero yo quise enfocarme en los niños, porque de acuerdo con Migración Colombia, el 25% de los migrantes venezolanos son niños, por eso requieren mayor atención. Si bien el Estado colombiano está ofreciendo el derecho de educación y salud, sabemos que en la realidad hoy en día hay muchísimas barreras para que esta población pueda acceder efectivamente a dichos derechos. Un gran número de niños presenta problemas de nutrición que requieren atención médica constante. Igualmente es una población que requiere la escolarización como escenario de protección, ya que si queremos pues que a futuro estas personas
sean personas que le aporten al país, necesitamos brindarles la oportunidad de estudiar. Pero ¿por qué concentrarnos en los niños? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha establecido que todos los niños de un Estado, incluidos los indocumentados, tienen derecho a recibir una educación y que el acceso a la educación al empleo son vías importantes de integración en el país de acogida y reducen la dependencia de los refugiados o migrantes del apoyo público o de las organizaciones benéficas privadas. De igual manera, el artículo 44 de la Constitución expresa que la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, así como también que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El artículo 67 expone que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Bueno, y aquí nos preguntamos qué ha hecho Colombia para enfrentar este impacto en el cual pues estamos viendo que no son solamente los niños colombianos, sino también los niños migrantes venezolanos quienes no están pudiendo acceder a la educación. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones dadas por el Banco Mundial al gobierno colombiano en el informe Migración desde Venezuela a Colombia, impactos y estrategias de respuesta en el corto y mediano plazo, debe ser una prioridad facilitar la formación de capital humano e integración al mercado laboral, asegurándose de que los niños y adolescentes puedan continuar con su educación de forma, ya que esto es clave para su desarrollo. Por ello, de la mano de diferentes organismos internacionales, gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales, se han adelantado diferentes acciones de cooperación para lograr un apoyo que permita avanzar en el proceso, en el acceso, bienestar y permanencia de la población migrante de origen venezolano. Dentro de las acciones se destaca Juntos Aprendemos, una iniciativa financiada por USAID que busca aumentar el acceso de niños, niñas y jóvenes de 3 a 17 años a una educación de calidad en áreas afectadas por la migración. A su vez, los ayudará a desarrollar las habilidades necesarias para el aprendizaje y el éxito futuro al mejorar su participación, retención y su desempeño en el colegio. A nivel territorial, el programa se articula con el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Civil, entre otras, para comprender y abordar las barreras de acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes. Se implementan áreas con grandes poblaciones de migrantes venezolanos, incluyendo a Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Soledad, Malambo, Cartagena, Barranquilla, Dibuya, Santa Marta y municipios no certificados en la periferia de estas ciudades. Pero ¿en qué consiste mi estrategia como tal? Mi estrategia va a consistir en comunicar, divulgar y socializar la ruta educativa para la atención de niños, niñas y adolescentes. Aquí vemos pues en pantalla cuál es esa ruta para la atención educativa. Y es que muchas familias venezolanas no saben que el gobierno colombiano tiene esta posibilidad, o sea, que les ofrece esta opción para que sus niños se incorporen nuevamente pues a los colegios o a las instituciones educativas para continuar sus estudios de primaria, bachillerato e incluso universitarios. Es una ruta muy definida que cuenta, pues como ya lo dije, con el respaldo de las Secretarías de Educación, del Ministerio de Educación, y que incluso les va a permitir a los niños indocumentados poderse vincular pues a la educación formal. Teniendo en cuenta que mi estrategia está basada pues en una estrategia ya digamos creada y consolidada por el gobierno, que ya ha tenido digamos resultados y que existe, ¿sí? O sea, mi objetivo sería como
lograr que esa acción estratégica que está haciendo el gobierno a través de Juntos Aprendemos pueda llegar a más familias venezolanas. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento, porque ha hecho falta una mayor divulgación de la estrategia para que las familias tengan este conocimiento y sepan que pueden sus hijos ir a estudiar pues a los colegios y las instituciones educativas que están dispuestas para esto. Entonces, en este sentido, los lineamientos de mi estrategia, pues ¿a quién va dirigir? La estrategia va dirigido a las familias en condiciones de migrantes provenientes de Venezuela, residentes en la comuna 4 de Cali, en el barrio Chipichape, que tengan hijos entre los 3 y los 17 años. ¿Por qué escogí este sector? Eh, ¿Por qué escogí este sector? Porque yo trabajo en el centro comercial Chipichape y he notado que por este sector hay altos niveles de mendicidad de menores de edad venezolanos. Los he visto y los he escuchado muchas veces estando allí en la plazoleta de comidas de Chipichape. Se me han acercado varios niños y niñas, diría que entre unos 8 a 12 años, y siempre me había generado como esa duda de por qué no están estudiando, por qué no están en el colegio. Y claro, pues haciendo este trabajo me doy cuenta de que hay estrategias y de que las familias desafortunadamente no las conocen, porque les he llegado a preguntar y, y pues la gente piensa que la alternativa más fácil o lo más rápido es pedir. Sí, el tema de la mendicidad y el trabajo forzoso para los niños. Entonces, pues, ¿cuál sería el objetivo de esta estrategia? Pues lograr disminuir el índice de desescolarización de esta población en esta zona específica de la ciudad, y pues asimismo disminuir la mendicidad, disminuir el trabajo forzado y aumentar pues los índices de bienestar social en estas personas. Lugar donde se aplicaría, ya lo dije, en la Comuna 4, en el barrio Chipichape, sobre todo a los alrededores del centro comercial. ¿En qué herramientas he pensado yo para poder, digamos, aplicar esta estrategia? Uso de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta estrategia del gobierno, que ya es algo que está consolidado, que se llama Juntos Aprendemos, realmente no es que haya sido muy socializada. Entonces necesitamos una mayor divulgación. Y digamos que buscando pues la información de esta estrategia, esta acción que creó el Estado, me di cuenta que a este proyecto de Juntos Aprendemos lo financia o lo patrocina la Fundación Carvajal, que es una empresa ubicada aquí en la ciudad de Cali y que de hecho está muy cerca del centro comercial Chipichape. Entonces, digamos que dentro de las herramientas que yo utilizaría para poder aplicar esta estrategia sería como una especie de alianza, establecer una alianza estratégica con la fundación para que ellos sepan que les estamos haciendo divulgación de su estrategia de Juntos Aprendamos, ¿sí? Medios de comunicación que se utilizarían, obviamente tendríamos que crear unos, sobre todo como unas redes sociales específicas de esta estrategia de comunicación que vamos a hacer como tal para difundir la información correspondiente a esta ruta educativa que desconocen pues los venezolanos. Y sobre todo pues realizar tomas presenciales en el sector para comunicar voz a voz esta ruta, para informarle pues a estas personas que existe esta ruta, porque pues obviamente podemos crear redes sociales, podemos sacarlo en noticieros, podemos crear alianzas con medios de comunicación locales, pero el acceso que estas personas tienen a estos medios de comunicación es limitado. Estas personas no cuentan con teléfonos celulares, mucho menos con televisores. Recordemos que ellas llegaron en condición de desplazamiento y a duras penas pues
pueden tener, digamos, sus 2 o 3 comidas diarias. Entonces no cuentan con este tipo de servicios, por eso la forma de comunicación con ellos debe ser una forma mucho más cercana. Creo que esto sería todo. Por ahora, pues, esos son los lineamientos. Ya en la siguiente fase veremos cómo sería crear ya toda la estrategia y aplicarla. Muchas gracias, espero que se haya comprendido el contenido y nos vemos en la próxima fase.